リングには世界一の男が俺を待ってる。だから行かなきゃな。ありがとう。 Después de un sinfín de peleas, rivales y pérdidas, finalmente Joe va a pelear contra José Mendoza, el hombre más fuerte del mundo y actual campeón mundial de peso gallo. Un combate que esperábamos desde que se nos introdujo al campeón, y que era obvio que se iba a dar. Aunque para este punto sabemos que algo le pasaba a Joe. Tenía reacciones raras, ya varios personajes nos dieron a entender que no peleaba como antes, e incluso después de un combate casi colapsa. Aunque esto último podía ser un poco más entendible. Yo también me marearía si un mono se pone a flotar al frente mío. Pero la conclusión era la misma. Algo le pasaba a Joe. Antes del combate, Yoko entra al vestidor donde se encontraba nuestro protagonista, para decirle que padecía de la enfermedad conocida como mareo de golpes. Algo que ya se nos venía diciendo desde hace algunos capítulos atrás. A lo que Joe le contesta que ya lo sabía, o al menos lo sospechaba, puesto que estamos hablando de su propio cuerpo. Pero que pese a eso, va a pelear de todas formas. Y este detalle es importante para una escena que viene más adelante. Pero ya llegaremos a eso. Yoko al ver esto hace todo lo posible para que Joe no salga a pelear, diciendo incluso que está enamorada de él. Y más allá de lo que le pueda parecer a cada uno la escena, yo personalmente nunca la vi como una declaración posta, sino como una última carta, un poco sucia la verdad, para que Yabuki no salga a pelear, ya que ella sabe más que nadie que Yabuki no va a salir vivo de ese ring. Ese es el significado de la escena en mi opinión, intentar que a Joe no le pase lo mismo que le pasó a Rikishi. No quiere que otra persona joven muera por culpa de ella, ya que recordemos que fue Yoko la que organizó, o al menos ayudó a organizar ambos combates, aunque algo que sí me encantó fue la respuesta de Joe. Más allá de ahorcarla, como lo hizo al principio de la obra, basado la verdad, o golpearla, o tan siquiera insultarla, el tipo simplemente la tomó de los hombros y le dio las gracias, mostrando de alguna forma que Joe aprendió a respetar a los demás, pero también diciéndole que José lo estaba esperando en el ring, dándonos a entender que sigue siendo esa persona egoísta que nos acompañó durante toda la serie, yéndose del vestuario después de eso, sin Yoko poder detenerlo. Saliendo al ring, vemos a varios personajes que ya conocíamos apoyando a Yabuki, personajes como Wolf, los pendejos, los tipos de reformatorio, incluso vemos que está... la puta madre, mirá que hay que ser hijo de puta. Empieza la pelea. Joe ataca a José con todas sus fuerzas, ignorando totalmente los consejos de su entrenador, mientras que el campeón esquiva con facilidad y casi nulo movimiento los golpes de su retador, lo que nos da a entender la enorme diferencia de habilidad que hay entre ambos boxeadores. En esto se resumen los primeros rounds. Joe golpeando, José esquivando, Joe golpeando, José esquivando, y así. Y también nos muestran una especie de flashback de Joe ya más joven, mostrándonos un poco el cómo vivió, totalmente solo y dependiente únicamente de sí mismo. Esto ya van a ver para qué es importante. El combate sigue y debido a los potentes golpes de José, Joe queda ciego de un ojo, pero lejos de perjudicarlo, curiosamente esto le permitió finalmente romper la defensa inquebrantable del campeón y hacer que el imponente Rey de Reyes caiga a la lona por primera vez en toda su historia. Ahora la pelea estaba más igualada, aunque se seguía notando la superioridad de José, y en un punto Joe hace esa característica jugada de José, tomando sus hombros y dejando que le golpee. Esto, más allá de hacerlo para caretear un poco, sirvió para demostrarnos que el campeón en realidad no es bueno recibiendo golpes, solo hacía eso para que parezca que sí lo es, ocultando el hecho de que no es un dios o un tipo indestructible como nos vinieron presumiendo a lo largo de esta temporada. Es un simple humano como Joe, un tipo que puede romperse tanto física como mentalmente. Pero ya vamos a eso. Después de ese round, Joe sueña con Rikishi, la persona que lo metió al mundo del boxeo. Una conversación en la cual no se dice mucho. Simplemente es eso, una simple conversación. Pero para mí lo que realmente destaca son los tonos. Los tipos se hablan entre sí de cómo se van a reventar a las piñas, pero a su vez se muestran aprecio y respeto mutuo. Se ríen e interactúan no como rivales, sino como mejores amigos, lo que también nos muestra cómo fue evolucionando Joe con respecto a sus interacciones con los demás, lo que empezó como un rival a vencer del reformatorio y siguió como una carrera de boxeo llena de logros, estaba por llegar a su fin. Joe sigue peleando contra José, mientras recuerda a su primer rival, ya que una pelea sanguinaria en la que arriesga su propia vida solo le puede traer recuerdos de aquel hombre que lo hizo formar parte del mundo del boxeo. José cae por segunda vez, esto sonó muy católico, y se da cuenta del ojo de Joe,
pidiéndole a su entrenador que haga algo para terminar la pelea, que él haga que los rivales se rindan, ya que sabe que Joe está en las últimas y hay riesgo de que termine como Carlos, demostrando que José tiene respeto por sus grandes rivales, pese a ser un tipo bastante frío. Incluso en el siguiente round tiene un monólogo interno en el que felicita a Joe, diciéndole que es un rival casi inigualable y que si no fuese por su enfermedad sería un gran boxeador y un buen rival para él. En un punto nos muestran un flashback de Joe hablando con Noriko, esta última diciéndole que le costó mucho decidirse si se casaba con Nishi, inclusive dudándolo en la propia escena, para después preguntarle a Joe si nunca pensó en casarse, a lo que el protagonista le responde que no. Y tengo dos cosas para decir. Primero, que esto muestra que Joe siempre pensó solo en él, y que estaba tan acostumbrado a vivir deambulando por ahí que nunca pensó en tener una vida normal. Y segundo, yo creo que si Joe vivía 6 meses más, se daba cuenta de la indirecta descarada que le tiró Noriko. Es que dale flaco, hasta yo me di cuenta. Después de eso, Noriko le pregunta a Yabuki qué tiene pensado hacer después de su pelea con José. Joe le responde dudoso, no sabe qué va a hacer después. Se enfocó tanto en vencer a José que no planeó nada aparte de eso. Noriko le dice que para ella, él se va a ir de viaje, que el puente de las lágrimas era simplemente una parada más en su largo viaje como vagabundo. Y lo que más me sorprendió a mí de esto es que Joe negó eso. Dijo que el puente y toda la gente que vive ahí ya están grabadas en su corazón. Por primera vez vemos a Joe, un personaje egoísta y bastante guachín, aceptando a otra gente como parte de su vida, totalmente opuesto al primer flashback de la pelea, donde vemos que Joe no buscaba estar con nadie, simplemente se las quería arreglar solo. Después el propio Yabuki dice que no es mala idea irse de viaje, y esta escena puede contradecir lo que dije antes, pero yo siento que es para resaltar más el no saber qué va a hacer en el futuro, es más una duda que una decisión definitiva. Danpei le ofrece a Joe tirar la toalla y terminar la pelea, a lo que Joe le responde que no quiere terminar la pelea hasta que no se vuelva blanco puro. Para entender el por qué pienso que esta escena es tan buena, debemos tener en cuenta dos puntos del personaje de Yabuki Joe, su pasión por pelear y su egoísmo, aunque esto es más una interpretación propia. Lo primero es claro, yo no creo que Yabuki tenga pasión al boxeo como tal, como dice mucha gente, sino que a dicho deporte lo ven más como un medio o una excusa para enfrentarse a personajes fuertes. Para Joe, el enfrentarse a ciertos rivales es lo único que realmente le da un sentido a su vida. El personaje toda la vida vivió solo, sin un objetivo claro, solo deambular por ahí mientras silbaba, pero al llegar al puente y vivir todo lo que vivió, es decir, el reformatorio, conocer a Rikishi, etc., Joe finalmente siente que tiene un objetivo, siente que algo finalmente lo llena. El querer derrotar a alguien es suficiente para él. El tipo representa su pasión como una llama, que está encendida cuando tiene a alguien a quien derrotar, y cuando pelea con ese alguien y deja todo de sí en el ring, su fuego arde tan fuerte que hasta es cegador, para después quedar en solo cenizas blancas. Ese espíritu se apaga porque con todos sus rivales pasa lo mismo, pelea una sola vez y a partir de ahí no los vuelve a ver nunca más en el ring, ya sea porque mueren o por lesiones graves. Eso es lo que, para mí, lo diferencia de otros protagonistas de obras de boxeo como lo pueden ser Ippo o Rico Asami, los cuales sí tenían al menos una razón para vivir fuera del boxeo. Joe no tiene nada de eso porque nunca lo tuvo. Solo piensa en pelear con sus rivales, ya que solo de esa forma se siente realmente vivo. Lo que nos lleva al siguiente punto, su egoísmo. Joe piensa en sí mismo únicamente porque así se crió. Desarrolló golpes fuertes porque era su única carta de defensa. Robaba y estafaba a la gente porque solo eso le podía dar su pan de cada día. Estuvo siempre solo porque así eligió vivir. Siempre pensó en sí mismo de principio a fin. Y esta escena muestra todo lo que acabo de decir. Su pasión por el boxeo, ya que él quiere pelear hasta que haya dado todo de sí, teniendo a un rival tan fuerte como lo es José Mendoza, y su egoísmo. Él sabe que está enfermo y que puede morir, pero prefiere seguir peleando, ignorando cualquier consecuencia posterior a eso. Aunque capaz que al final la escena no es para tanto y la cagué sobrepensando, y todo lo que le dije en ese rato fue al pedo. Pero bueno, teniendo en cuenta que hablo de uno de mis personajes favoritos de la ficción, nunca está de más. Empiezan los últimos rounds. Joe está en las últimas, pero aún así se sigue levantando, frente a la mirada aterrorizada de Yoko, la cual huye del estadio. Ella no puede quedarse, ya que le desagrada ver a Yabuki así, pero de todas formas lo hace. Decide quedarse hasta el final y ver todo lo que causó ella misma. Al volver vemos como Joe recibe golpe tras golpe, tambaleándose de un lado a otro, incapaz de darle buenos golpes de forma consecutiva a José.
Sin embargo, pese a eso sigue de pie, sigue peleando y el más abrumado por esto es José, el cual no entiende el poco temor a la muerte que tiene su rival. Y Yoko le da ánimos a Show pese a que al principio no quería que pelee. Y es que son todas amigos. Cuestión que empiezan los 3 últimos rounds. El campeón ya está totalmente abrumado. No entiende el cómo Shabuki puede aguantar tanto. Siente que está peleando con un cadáver que se mueve por simple impulso. Y José simplemente quiebra. Ese hombre tan perfecto golpea a Show de forma ajena a cualquier técnica. El tipo mínimo rompió 5 reglas del boxeo haciendo eso. Sigue la pelea. José se calmó un poco, pero sigue muy asustado y quebrado. Simplemente se queda ahí recibiendo los golpes de su oponente, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Finalmente llega el último asalto, las últimas piñas entre ambos. Los dos caen pero se levantan, reciben y dan golpes, y así con total normalidad, pese a que el combate fue muy brutal, termina la pelea. Mientras cuentan los puntos, Show le da sus guantes a Yoko, pidiéndole que los cuide bien. Esto me gusta verlo como un símbolo de disculpa hacia Yoko, por tratarla tan mal a lo largo de la obra. José Mendoza gana por puntos, pero el tipo está totalmente choqueado por todo lo que vivió. Incluso me atrevería a decir que no va a volver a boxear en su vida. Sin embargo, ese estadio lleno de gritos por la victoria del campeón mexicano pronto se hunde en un profundo silencio, quedándose todos mirando a la esquina donde se encontraba Show. Shabuki yace en su banco sentado. Ese personaje tan apasionado, expresivo y revoltoso está sentado y en silencio. Dio todo de sí en la pelea, viviendo con pasión y alegría hasta el último segundo de la misma, muriendo con una sonrisa de satisfacción al igual que su primer rival, Rikishi. La llama de su pasión finalmente se apagó, así como la de su vida, quedando únicamente cenizas blancas.